Bienvenidos a la segunda parte de este apasionante análisis sobre la guerra entre Demet Özdemir y Can Yaman. Como siempre, gracias por estar aquí y por sus comentarios, que son el combustible de este canal. Hoy vamos a profundizar aún más en este culebrón, explorando ángulos que quizás no habíamos considerado y desenterrando secretos que podrían arrojar nueva luz sobre esta complicada historia. *** Más allá del romance, un análisis de las personalidades ***. Para entender la profundidad de este conflicto, es fundamental analizar las personalidades de nuestros protagonistas. Demet Özdemir y Can Yaman son dos figuras públicas con características muy distintas, y estas diferencias pudieron haber influido en el desarrollo de su relación. Demet Özdemir, la discreción y la fortaleza Demet siempre ha sido una persona reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Su enfoque profesional se ha centrado en el trabajo y en demostrar su talento como actriz. Es conocida por su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. En cuanto a su vida personal, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran capacidad de superar las adversidades. Su discreción podría haber sido una estrategia para proteger su vida privada de la sobreexposición mediática. Can Yaman, el carisma y la controversia Can, por otro lado, siempre ha sido una figura más mediática y polémica. Su carisma, su físico y su personalidad fuerte lo han convertido en un imán para los medios de comunicación y los fans. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y controversias. Su actitud, a veces arrogante y desafiante, ha generado opiniones encontradas. Can, por su ambición, ha buscado el éxito a nivel internacional y ha asumido riesgos profesionales que no siempre fueron bien recibidos por el público turco. Estas diferencias de personalidad podrían haber sido un factor clave en la ruptura. La discreción de Demet podría haber chocado con la exposición mediática de Can. La búsqueda de reconocimiento internacional de Can podría haber entrado en conflicto con la estabilidad y el arraigo de Demet en Turquía. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales En la era digital, los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. En el caso de Demet y Can, la presión mediática y la sobreexposición en las redes sociales podrían haber exacerbado los problemas en su relación. Los medios de comunicación Los medios de comunicación, ávidos de noticias y exclusivas, siempre han estado pendientes de la vida de Demet y Can. Cualquier rumor, foto o comentario se convertía en noticia de primera plana. La presión constante de los medios, las especulaciones sobre su relación y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, podrían haber generado un estrés adicional en la pareja. Las redes sociales Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans y los detractores expresaban sus opiniones y analizaban cada detalle de la relación. Los comentarios, las fotos, los me gusta y los me gusta fueron objeto de análisis y debate. La necesidad de mantener una imagen pública en las redes sociales, la presión de los fans y el acoso cibernético podrían haber afectado la salud mental de Demet y Can. Un análisis profundo de la guerra, las consecuencias La guerra entre Demet y Can ha tenido consecuencias significativas en sus vidas personales y profesionales. Consecuencias personales La ruptura y el conflicto mediático han afectado la salud mental de ambos actores. La exposición constante a la crítica, la especulación y el acoso cibernético podrían haber generado ansiedad, estrés y depresión. La necesidad de proteger su privacidad y de lidiar con las consecuencias de la fama, han sido un desafío para ambos. Consecuencias profesionales La polémica ha impactado sus carreras profesionales de diferentes maneras. Para Demet, la guerra ha generado comparaciones constantes con Can y ha opacado, en ocasiones, su talento y su trabajo. Para Can, las críticas y las controversias han afectado su imagen pública y han puesto en duda su actitud y sus decisiones profesionales. El análisis de las relaciones anteriores y posteriores Un análisis exhaustivo de las relaciones anteriores y posteriores de Demet y Can podría arrojar luz sobre los patrones de comportamiento y las motivaciones detrás de la guerra. Demet Özdemir Las relaciones anteriores de Demet, aunque discretas, sugieren una preferencia por la privacidad y la estabilidad.
Su capacidad para mantener su vida personal alejada de los focos indica una necesidad de proteger su intimidad. Khan llaman las relaciones posteriores de Khan, más mediáticas y efímeras, podrían sugerir una búsqueda de reconocimiento y una dificultad para mantener relaciones a largo plazo. Su elección de centrarse en proyectos internacionales podría indicar una ambición profesional por encima de las relaciones personales. ¿Qué esperar en el futuro? Predicciones y posibles escenarios. El futuro de la relación entre Demet y Khan es incierto, pero podemos analizar algunos posibles escenarios. Escenario 1, la reconciliación. Es poco probable, pero no imposible. Una reconciliación podría ser posible si ambos actores deciden dejar atrás el pasado, sanar las heridas y perdonar los errores. La madurez, el tiempo y las nuevas experiencias podrían ayudar a superar el conflicto. Escenario 2, el distanciamiento permanente. Es el escenario más probable. Ambos actores parecen decididos a mantener las distancias y a seguir caminos separados. La guerra podría continuar para siempre, alimentando la curiosidad de los fans y la especulación de los medios. Escenario 3, la neutralidad. Podrían llegar a un acuerdo tácito para evitar el conflicto y para respetar sus respectivas vidas privadas. Podrían evitarse mutuamente, pero sin generar polémica. Escenario 4, el encuentro accidental. Podrían coincidir en eventos sociales o profesionales, pero evitar cualquier interacción significativa. El mensaje final, el amor, el perdón y la autenticidad. La historia de Demet y Khan es un ejemplo de cómo el amor, el desamor y la fama pueden generar situaciones complejas. Es una historia que nos enseña la importancia del perdón, la autenticidad y el respeto en las relaciones humanas. El amor es un sentimiento hermoso y poderoso, pero también puede ser frágil y efímero. El perdón es una herramienta valiosa para sanar las heridas y para seguir adelante. La autenticidad es clave para construir relaciones sólidas y duraderas. En el caso de Demet y Khan, la guerra ha sido un conflicto doloroso y mediático, pero también nos ha enseñado lecciones importantes sobre la vida, el amor y la fama. Preguntas para la reflexión. ¿Creen que Demet y Khan podrían haber manejado la situación de manera diferente? ¿Qué papel juega el ego en las relaciones entre celebridades? ¿Cómo se puede proteger la privacidad en la era digital? ¿Es posible ser feliz y famoso al mismo tiempo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Demet y Khan? Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de este análisis. Sus comentarios y su participación son fundamentales para este canal. Les invito a dejar sus opiniones, a compartir sus teorías y a debatir sobre este apasionante tema. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. ¡Chao!